y depresión. Bien, entonces vamos allá a dar inicio. Sin embargo, antes de abordar el tema correspondiente a evaluación de la depresión desde el enfoque de la TCC, vamos a visualizar un pequeño video sobre la sesión anterior, es decir, las bases teóricas que vimos sobre la terapia cognitivo-conductual. Bien, entonces nos tomamos unos minutitos para visualizar el siguiente video. La terapia cognitiva conductual es un tipo frecuente de psicoterapia, donde trabajas con un asesor de salud mental, mejor conocido como psicoterapeuta o terapeuta, asistiendo a una cantidad limitada de sesiones. La terapia cognitiva conductual te ayuda a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos para que puedas visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y responder a ellas de forma más efectiva. La terapia conductual puede ser una herramienta muy útil, ya sea sola o en combinación con otras terapias, para tratar los trastornos de salud mental como la depresión, el trastorno de estrés postraumático o un trastorno de la alimentación. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión abordaremos de manera rápida y sencilla todo lo que debemos saber acerca de la terapia cognitivo-conductual. ¿Listos? Aquí vamos. Objetivo de la terapia. La terapia cognitiva conductual se utiliza para tratar una amplia gama de problemas. Con frecuencia es el tipo preferido de psicoterapia porque puede ayudarte rápidamente a identificar y afrontar desafíos específicos. Generalmente requiere menos sesiones que los otros tipos de terapia y se realiza de forma estructurada. La terapia cognitiva conductual es una herramienta útil para abordar ciertos trastornos, por ejemplo, depresión, trastornos de ansiedad, fobias, trastorno de estrés postraumático, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de consumo de drogas, trastornos bipolares, esquizofrenia, trastornos sexuales, entre otros. En general, la terapia cognitiva conductual presenta pocos riesgos, pero a veces puedes sentirte emocionalmente incómodo. Esto se debe a que la terapia conductual puede hacer que explores sentimientos, emociones y experiencias dolorosas. Es posible que llores, te angusties o te enojes durante una sesión difícil. También podrías sentirte exhausto físicamente. Algunas formas de terapia cognitiva conductual, como la terapia de exposición, pueden requerir que te enfrentes a situaciones que preferirías evitar, como subirte a un avión si tienes miedo a volar. ¿Qué esperar? La terapia cognitiva conductual se puede hacer de forma individual o de forma grupal con familiares o con personas que tienen problemas similares. Hay recursos en línea disponibles que pueden hacer posible la participación en la terapia. La terapia conductual a menudo incluye aprender sobre el trastorno de salud mental, aprender y poner en práctica técnicas como relajación, afrontamiento, resiliencia, control de estrés y asertividad. Primera sesión. En la primera sesión, el terapeuta típicamente reúne información tuya y te pregunta sobre qué aspectos quisieras trabajar. Probablemente te preguntes sobre tu salud física y emocional actual y pasada para comprender más profundamente tu situación. Es posible que analices si también podrías beneficiarte con otro tratamiento, como medicamentos. La primera sesión también es una oportunidad para que entrevistes al terapeuta a fin de saber si es la persona correcta para ti. Asegúrate de comprender su enfoque, qué tipo de terapia es adecuada para ti, los objetivos de tu tratamiento, la duración de cada sesión, cuántas sesiones de terapia puedes necesitar. Es posible que el terapeuta tarde algunas sesiones en comprender tu situación y preocupaciones y determinar las mejores medidas para tomar. Si no te sientes cómodo con el primer terapeuta que consultas, prueba con otro. Tener una buena relación con el terapeuta es fundamental para beneficiarte al máximo de una terapia cognitiva conductual. Durante la terapia, el terapeuta te incitará para que hables acerca de tus pensamientos y sentimientos y sobre las cosas que te preocupan. No te preocupes, si te resulta difícil hablar acerca de tus sentimientos, el terapeuta puede ayudarte a que te sientas más seguro y más cómodo. La terapia cognitiva conductual suele centrarse en problemas específicos, utilizando un enfoque con objetivos determinados. A medida que avances en el proceso terapéutico, el terapeuta puede pedirte que hagas tareas en el hogar y estimularte para que apliques lo aprendido en tu vida cotidiana. Pasos de la terapia. Número 1. Identificar situaciones problemáticas o trastornos de tu vida.
Estos pueden incluir problemas tales como una afectación médica, divorcio, pena, enojo o síntomas de un trastorno de salud mental. Es posible que junto con el terapeuta dediquen un tiempo a decidir en qué problemas y objetivos te quieres concentrar. Número 2. Prestar atención a tus pensamientos, emociones y opiniones en relación con estos problemas. Una vez que hayas identificado en qué problemas trabajar, el terapeuta te alentará a contarle lo que piensas. Para ello, es posible que debas observar qué te dices a ti mismo sobre una experiencia, tu interpretación del significado de una situación y tu opinión sobre ti mismo, otras personas y eventos. Es posible que el terapeuta sugiera que escribas un diario con tus pensamientos. Número 3. Identificar pensamientos negativos o inexactos, para ayudarte a reconocer patrones de pensamiento y conducta que podrían estar contribuyendo a tus problemas. El terapeuta puede pedirte que prestes atención a tus respuestas físicas, emocionales y conductuales en diversas situaciones. Número 4. Reformar pensamientos negativos o inexactos. Es muy probable que el terapeuta te aliente a que te preguntes si tu opinión sobre una situación se basa en hechos o en una percepción inexacta de lo que sucede. Este paso puede ser complicado. Puede ser que tengas maneras de pensar sobre tu vida y sobre ti mismo de larga data. Con práctica, los patrones de pensamiento y conductas útiles serán un hábito y no deberás hacer tantos esfuerzos para lograrlos. La duración. La terapia conductual generalmente se considera una terapia a corto plazo, que puede llevar de 5 a 20 sesiones. Junto con un terapeuta podrás acordar cuántas sesiones necesitarás. Algunos de los factores a tener en cuenta son el tipo de trastorno o situación, gravedad de los síntomas, cuánto hace que tienes los síntomas o convives con esa situación, la rapidez con la que evolucionas, cuánto estrés estás padeciendo, qué tanta ayuda recibes de tus familiares y de otras personas. Resultados. Es posible que la terapia cognitiva conductual no cure tu enfermedad ni logre hacer que una situación desagradable desaparezca, pero puede darte el poder para enfrentar la situación de una manera más saludable y así sentirte mejor contigo mismo y con tu vida. Si te parece interesante la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Bien, entonces les envío nuevamente el enlace para aquellos que deseen visualizar nuevamente el video ya en su espacio personal. Entonces hemos visto un poco acerca de la terapia cognitivo-conductual, su propósito, su objetivo también, el proceso de la psicoterapia, ¿no? Los pensamientos, las respuestas fisiológicas, así como también las conductas. ¿Bien? Entonces, vamos ya a ingresar a nuestro tema correspondiente a nuestra segunda clase, que es evaluación de la depresión desde el enfoque de la TCC. Para contextualizar un poco acerca de los trastornos depresivos, es una presencia, ¿no? Parte de una presencia de un estado de ánimo triste, vacío o irritable, que esta va a ir acompañado de algunos cambios somáticos, algunos cambios también cognitivos, que esto afecta significativamente la capacidad funcional de la persona. Bien, entonces a lo largo de esta sesión vamos a estar observando cómo es que la depresión afecta y cómo se manifiesta en la vida de las personas. Bien, la depresión, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, manifiesta que es un trastorno mental común, lamentablemente, ¿sí? Y se estima que en el mundo el 5% de los adultos padecen de depresión. Bien, esto del 2023. La depresión también hay que tener en cuenta que es totalmente distinta a los cambios habituales del estado de ánimo. Estoy completamente segura que algunos de nosotros, y si no somos todos, en algún momento nos hemos sentido tristes, irritables, sensibles, ¿sí? Pero eso no quiere decir que estamos en un estado depresivo. Bien, ¿por qué? Porque la depresión es distinta a los cambios habituales de nuestro estado de ánimo. No siempre vamos a estar felices porque hay situaciones en las que nosotros realizamos interpretaciones y esto genera pues también las emociones en cada
uno de nosotros. Bien, entonces, esta puede afectar a todos los ámbitos de la vida de la persona. Es decir, afecta al área familiar, al área amical, área comunitaria, también al trabajo, a las relaciones interpersonales, entre otros. Bien, entonces, en un episodio depresivo, la persona comienza a experimentar un estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, pérdida de placer, pérdida de interés por las actividades que quizás antes sí sentía satisfacción. Camila, ahorita vamos a ver algunos criterios para poder responder a tu pregunta, ¿sí? Es casi todos los días casi todos los días durante la mayor parte del día. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que debe sentir la persona para, o mejor dicho, qué síntomas debe de manifestar la persona para, para poder catalogar que posiblemente tenga una depresión. Marilyn. Ok, Marilyn. Buenas tardes. Bien, entonces, estos episodios, como justamente le mencionaba a Camila, abarcan la mayor parte del día, casi todos los días y durante al menos 2 semanas, pero esto va a depender de qué tipo de depresión, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero recuerden, la depresión es distinta a los cambios habituales que todos los que estamos presentes hemos experimentado. Hay días en los que nos sentimos bien, felices, otros días o momentos en los que estamos tristes, irritables, desmotivados, etc. En cambio, en la depresión, estos episodios abarcan la mayor parte del día, casi todos los días. Bien, a ver, quiero consultarles a ustedes, ¿qué síntomas conocen de la depresión? Bien, en el chat también van a colocar sus respuestas. ¿Qué síntomas? Bien, ¿qué síntomas conocen acerca de la depresión? Camila nos comenta pesimismo, dormir en exceso, irritabilidad. ¿Qué otros síntomas? Además de la irritabilidad, además de dormir en exceso. Ok, anedonia, muy bien Fabiola, Patricia, falta de apetito, ganas de llorar, llorar con facilidad, nos comenta, nerviosismo injustificado, problemas de atención, problemas de sueño, estar irritable, nos comenta Jessica. Alteraciones del sueño, muy bien Milagros. Valeria, puede ser pensamientos suicidas también, sí, también. Cambio de humor, nos comenta Paola. Excelente. A ver, vamos a ver algunos síntomas, ¿sí? De manera general. Presentan dificultad para poder concentrarse, dificultad para tomar decisiones, sensación de cansancio, falta también de energía, sentimiento de culpa excesiva, no hay una culpa injustificada. También presentan baja autoestima, como uno de ustedes lo ha comentado, Valeria, ¿no? Pensamientos suicidas, ¿no? Pensamientos de muerte, alteraciones del sueño, como lo comentó Milagros, cambios en el apetito también, ¿no? Cambios en el peso. Y evidentemente hay una falta de esperanza acerca del futuro, ¿no? Y aquí también está la triada cognitiva, el pensamiento sobre uno mismo, sobre los demás y sobre la vida, el futuro. Bien, que ahorita también lo vamos a estar observando. Ahora, ¿cuáles son los objetivos generales de este proceso de evaluación? ¿Por qué es importante evaluar? ¿Sí? A ver, ¿por qué creen ustedes que será importante llevar a cabo un proceso de evaluación?
para determinar el grado de afectación del paciente. Ok, Carlos. Para diagnosticar, nos comenta Nicole, porque permite tener un concepto de la situación. Camila, Fabiola nos comenta para poder determinar con exactitud el motivo de consulta. Ok, eres nuevo, bienvenido, bienvenida. Muy bien. A ver, el proceso de evaluación es fundamental e importante, ¿sí? Si bien es cierto, el consultante o el paciente acude a consulta bueno, ya con un motivo de consulta, un motivo por el cual necesita o requiere de acompañamiento psicológico, nosotros tenemos que ahondar mucho más en la historia, en cómo se manifiesta esta posible depresión, ¿sí? En cómo está afectando en las diferentes áreas de la persona, ¿bien? Y toda la evaluación que a veces conlleva varias sesiones, nosotros vamos a obtener indicadores, que como dice su nombre, va a indicar cuál va a ser nuestro punto de partida, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas manifestaciones que estamos o que vamos a trabajar con el paciente? ¿Cuáles van a ser los objetivos? Bien, la evaluación me proporciona los objetivos de todo el proceso psicoterapéutico. Bien, entonces, objetivos generales de la evaluación. Primer punto es evaluar los problemas que el paciente trae a consulta y conceptualizarlos en términos cognitivos conductuales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mi paciente me dice, Mariana, tengo depresión y yo no indago? ¿Sí? No indago y emito un informe diciendo, ¿no? Paciente refiere que tiene depresión, diagnóstico presuntivo, depresión. ¿Estará correcta mi manera de proceder? ¿Sí o no? ¿Qué piensa? Paula nos dice que no. Jessica nos dice no se puede dar diagnóstico sin antes evaluar. Carlos nos dice que tampoco. No, no, no. Ok. Entonces, ¿qué debo de hacer según la TCC? Conceptualizar en los términos cognitivos conductuales. Así es, ¿no? Y también llevar a cabo un proceso de evaluación. Preguntarle, ¿cómo afecta esta depresión en tu día a día? ¿Qué es depresión para ti? Porque puede ser que no tenga depresión. Podría ser que tenga otra morbilidad, más no depresión. Por eso yo tengo que preguntarle, ¿qué es depresión para ti? ¿Cómo es esta depresión, entre comillas, ¿no? que refiere el paciente? ¿Cómo esta depresión afecta en tu área laboral? Quizás en tus estudios, quizás con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Tenemos que indagar, hacer un proceso de evaluación, de indagación a través también de la entrevista. ¿Bien? Por otro lado, vamos a determinar las áreas problemáticas del sujeto en términos de componentes conductuales. Nosotros tenemos que abordar cuáles son los efectos que tiene en cuanto a las respuestas conductuales, a las respuestas emocionales, cognitivos y físicos, y que es justamente lo que observamos y abordamos en la primera clase, ¿no? Todo el camino que sigue la situación, los pensamientos, las reacciones fisiológicas, las emociones y las conductas. ¿Bien? Entonces, en este proceso nosotros vamos a recoger datos importantes sobre la historia del problema y otros datos sociofamiliares, como también cómo es que se ha desarrollado toda esta problemática o aquella situación o evento que nos está proporcionando el paciente. Bien, entonces, nosotros vamos a tener el primer contacto con el paciente. ¿Sí? Y en este primer contacto es fundamental e importante establecer un rapport. Ahora,
Les pregunto a ustedes, ¿qué es rapport? ¿Han escuchado acerca de esta palabra, de este concepto que es rapport? Ok, Fabiola, muy bien, ¿qué es? Ok, algunos no, algunos sí. Armonía entre dos personas, nos comenta Camila. Mercedes, conexión terapéutica, muy bien. Es la confianza, la empatía con el paciente. Ok. Fabiola nos comenta que es el vínculo de conexión entre el paciente y el terapeuta. Relación de especialista con su paciente, es ponerse en el lugar del paciente, una conexión, nos comenta Pamela. Ok. Bien. A ver, el rapport es esta relación basada en confianza, armonía y respeto con el paciente, en el cual nosotros vamos a tratar de que el paciente, cuando esté en consulta, él o ella pueda percibir que está en un lugar seguro. De este modo, no tenemos por qué juzgar al paciente, ¿sí? Porque no es nuestra función, por el contrario, va en contra de la labor del psicólogo clínico, ¿sí? Por el contrario, como les digo, es importante, es fundamental que el paciente sea él mismo o ella misma en la consulta. Establecer esta armonía, esta confianza, este respeto, esta conexión con el paciente para que poco a poco él tenga una apertura y nos pueda contar todos los sucesos importantes de su vida hasta su situación actual. Bien, por ejemplo, ¿qué pasaría si un paciente acude a mi consulta y me comenta algún suceso, sí, que quizás fue un tanto tedioso, difícil, y yo estoy en el celular, estoy mirando a otro lado? ¿Qué va a pasar con este paciente? Camila nos dice, ya no regresa. Paola pensará que no es importante. ¿Qué más? Camila nos comenta, ignorar. Muy bien. ¿O qué pasaría también? Así es, Mirta, muy bien, pierde la relación que se establece, ¿no? No habrá apertura sincera del paciente, que está distraído. En efecto, en algún momento esta persona no va a volver. No creamos confianza, no creamos este rapport. Sí, Fiorella, tienen que tener las especializaciones necesarias. Bien, entonces no creamos este rapport. Ahora, les pongo otro caso. ¿Qué pasaría si viene un paciente, me cuenta algún suceso, bien, y yo le digo, pero por eso ha llorado? ¿Cómo creen que se va a sentir la persona? Muy bien, juzgado, menospreciado, nos comenta Pamela. Invalido muy bien, Susan, invalido sus emociones. Camila nos comenta que se está burlando. Paola, juzgado. Minimizamos también. A ver, Carlos comenta que estás minimizando su problema, dándole a entender que en realidad no es tan serio. Muy bien. Y eso es un grave error, así es.
Marta nos comenta que no le importa sus sentimientos probablemente, ¿no? Que no toma en cuenta sus sentimientos, que de por sí ella es débil, que no es un problema serio, sería un mal profesional, nos comenta Pamela. En efecto, entonces, aquí nosotros tenemos que cuidar mucho nuestras palabras y no solo ello, sino también nuestro lenguaje corporal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas siempre van con una expectativa y por supuesto, están en todo su derecho, también van a ir a observar, van a ir a ver cómo será este psicólogo, esta psicóloga, de repente no me voy a poder abrir, no voy a poder tener esta apertura, ¿bien? Y nosotros como psicólogos, ¿sí? Como psicoterapeutas, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras expresiones faciales, con nuestros movimientos, con el tono de voz, con las palabras, cómo nos dirigimos a la persona. Bien, eso es importante, siempre cuidar nuestra manera de hablar, lo que hablamos y nuestro lenguaje corporal. Si el paciente realiza algún comentario y yo me sorprendo con mi lenguaje corporal, él se va a sentir juzgado y evidentemente ya no va a volver. ¿Sí? Por eso es importante que en el primer contacto y durante las siguientes sesiones establecemos rapport, que es la conexión de empatía, conexión de escucha activa, confianza, respeto. Tener mucho cuidado cómo hablamos, qué es lo que decimos y cómo estamos reaccionando. Bien. Paola nos comenta la importancia de aplicar la ética profesional, ya que la psicología es un tema delicado, ya que juega nuestra mente y actitud corporal. Así es, siempre tener cuidado en cómo nos estamos dirigiendo al paciente o al consultante. Bien, ahora, en este primer contacto también, ¿no? Posterior a todo el proceso, podemos establecer los horarios, el tipo también de terapia. Hay pacientes, ¿no? Que nos preguntan, ¿y qué tipo de terapia vamos a llevar? ¿Sí? Y eso es importante. Psicoeducar al paciente, ¿no? Si yo tengo formación en TCC y yo aplico la terapia o la TCC, le voy a explicar en qué consiste este tipo de terapia. Si yo realizo terapia de Gestalt, entonces también le voy a explicar por qué estoy utilizando y qué es esta terapia, cómo funciona. Y el paciente tiene todo el derecho de conocer el tipo de terapia, porque es su proceso, no de nosotros. Entonces, ellos van con una expectativa. Incluso hay pacientes que antes de acudir a una consulta averiguan, ¿no? Buscan en internet, buscan información y están en todo su derecho. ¿Bien? También es importante explicarles las tareas para la casa. Hay alguna metáfora que yo utilizo con mis pacientes. Por ejemplo, imagínate que una persona, bien, quiere llegar a su peso ideal. No solo basta con acudir y pisar el ambiente del gimnasio, ¿cierto? Sino que este paciente, o mejor dicho, esta persona, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues su ejercicio, cardio, quizás por ahí algunas pesas, ¿no? Etcétera. Tiene que obedecer a su entrenador, va a tener que ir al nutricionista y fuera del gimnasio, fuera de este ambiente, también va a tener que realizar ciertas conductas y omitir algunas otras para llegar a su meta. Porque no llegaríamos al objetivo si solo va al gimnasio, realiza el ejercicio, pero sale de este y sigue comiendo grasas, gaseosas, azúcar, entre otros. No vale la pena, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Después de ir también al gimnasio en casa, tendrá que hidratarse más, tendrá que comer más saludable, ser menos sedentario, etc.
Entonces, lo mismo pasa en el proceso de psicoterapia. Es aquí, en las consultas, donde nosotros brindamos el acompañamiento, brindamos las herramientas, las técnicas fundamentales e importantes, bien, para la problemática del paciente, pero no solo basta con venir y aplicarlo en la sesión, sino que fuera de sesión va a tener que reaplicar todo lo que hemos aprendido en la consulta. Y es por eso que se deja tareas para la casa. Y eso es importante siempre desde el inicio comentarles a los pacientes. ¿Sí? Porque después nos pueden decir, no, es que no me funciona. Y no es que no le funcione, es que después de consulta, los demás días, no practicó. No, por ejemplo, no se expuso a la situación temida, no realizó su respiración profunda, no realizó su debate, su reestructuración cognitiva, entre otros. Sí, y eso es fundamental explicarles a los consultantes desde un inicio. Bien, también por ahí hay algunas personas que nos van a preguntar, ¿y en cuántas sesiones cuántas sesiones va a durar este proceso de la psicoterapia? Tengamos mucho cuidado, bien, con ello. ¿Por qué? Porque nosotros solo podríamos decir quizás solo algún número tentativo de sesiones. ¿Qué pasaría si yo le digo, bueno, en la cuarta sesión, yo creo que solo vamos a utilizar 4 sesiones, pero justo en la cuarta hay una recaída? Bien, el paciente va a decir, pero Mariana, tú me has dicho que solo son 4 sesiones. Y puede ser que ni siquiera el paciente haya cumplido con las tareas. Puede ser que no haya una buena red de apoyo, entre otros. Entonces son números tentativos. En el caso que pregunten los consultantes, pueden ser más, pueden ser menos, vamos a ir reevaluando, ¿no? ¿Y cómo yo lo realizo? Hago primero la evaluación, el primer proceso de evaluación. ¿Sí? Realizo este proceso, emito el informe psicológico al paciente, explico el informe psicológico, que eso también es importante para que el paciente pueda entender un poquito más su situación actual, sus resultados. Bien. Y durante el proceso de la psicoterapia, yo voy a hacer un retest, es decir, voy a tomar algunas evaluaciones cortas, pocas, para ver cómo está nuestro avance. Y realizo un post-test. Ya casi al finalizar la terapia, también realizo nuevamente una pequeña evaluación para ver cómo estamos terminando la psicoterapia. Y de esta manera darles de alta a los pacientes, ¿no? Incluso ellos mismos también lo van a notar. ¿Qué más? En este primer contacto, dar a conocer las políticas en caso no se cumplan los acuerdos establecidos, especialmente con el tiempo, ¿no? Porque a veces sucede lo siguiente. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen su sesión a las 7 y otro paciente a las 8. Y mi paciente de las 7 de la noche acude a consulta a las 7:35. Mi paciente de las 8 viene puntual a las 8. Yo no puedo decirle a este último consultante que me espera 45 minutos para atender al otro paciente, porque vino puntual. Entonces sí es importante comentarles ello a los consultantes, porque ustedes saben que en 15 minutos o en 10 minutos no se va a poder trabajar todo lo que se trabaja en 45 o 50 minutos. ¿Sí? Y por otro lado también el consentimiento informado, que como bien dice su palabra, la persona nos da su consentimiento, su visto bueno para recibir la psicoterapia y también para ser evaluado. Y esto es importante porque es parte de la ética del psicólogo. ¿Sí? Consentimiento informado. Se le explica al paciente todo el proceso,
se resuelven sus dudas en el caso que los manifieste y lo firme. Bien, y durante este proceso de evaluación nosotros vamos a ir formando historia clínica. Bien, una historia clínica, dentro de la cual tenemos la anamnesis, el examen mental, bien, el informe psicológico psicométrico. Bien, entonces siempre tengan cuidado con sus historias clínicas, que haya un buen orden, porque eso es fundamental. Sí, es importante en el proceso de la evaluación, y esto también se anexa, ¿no? Todas las sesiones, dependiendo de los formatos que ustedes utilicen, van a anexar todas las sesiones de la psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿cuál utilizo? El número de sesión, el objetivo de la sesión, las técnicas aplicadas, observaciones conductuales, tareas que se dejó, tareas que se revisó, ¿sí? Y estas yo las aplico a nivel personal para anexarlo durante todo el proceso de la psicoterapia. Es decir, en cada sesión yo lleno esos formatos para que yo tenga un orden, y esto yo lo voy anexando a su historia clínica, ¿no? En cada sesión que tengan con el paciente. ¿Listo? Entonces, durante todo este proceso de evaluación, nosotros utilizamos la entrevista, utilizamos la observación y los test psicológicos. ¿Sí? En el caso de la TCC también utilizamos lo que son los registros. ¿Sí? Que ahorita lo vamos a visualizar. Entonces, en la entrevista es una técnica que nos permite obtener datos generales, datos importantes sobre el paciente, sobre la problemática que trae a consulta. Bien. Ahora, durante todo este proceso, nosotros tratemos siempre de identificar los parámetros de la conducta problemática. Y eso lo vamos a estar observando, no se preocupen, lo vamos a estar viendo a través del análisis topográfico de la conducta y el análisis funcional de la conducta. En el análisis funcional vamos a identificar cuáles son los antecedentes de la conducta problemática. Es decir, ¿qué pasó antes de que suceda la conducta problemática? ¿O qué puede estar provocando dicha conducta? Y también dentro del análisis funcional vamos a determinar las consecuencias. ¿Qué consigue mi paciente con esta conducta? ¿O qué ocurrió después de que mi paciente emita la conducta problemática? Pero no se preocupen, porque vamos a ver ejemplos cuando estemos en la diapositiva del análisis funcional de la conducta. Bien, vamos también a identificar las conductas problemáticas, definirlas en términos conductuales, que justamente les mencionaba en un inicio. ¿Qué ocurre exactamente en este ámbito de tu vida? ¿Cómo es que está afectando esta depresión en tu área laboral, familiar, amical, relaciones interpersonales, quizás en tus estudios, en la familia, etcétera? ¿Sí? Y también parte del proceso es identificar cuáles son las redes de apoyo que tiene el paciente. Familia, amigos, pareja, ¿cuáles son estas personas, motivaciones que tiene el paciente que nos va a ayudar en este proceso de la psicoterapia? Bien, a ver, por aquí, estas sesiones pueden durar hasta... Ok, tenemos 3 preguntas. Vamos primero con la pregunta de Fiorella. Ya, allí puedes usar un poco del A ver, tenemos que ver por qué el paciente se está resistiendo. Porque hay pacientes que sí, no cumplen con las tareas, pero siguen acudiendo a la consulta. Entonces tenemos que identificar por qué hay esta resistencia, ¿no? Y también ser un poco flexibles. Hay que escuchar su punto de vista y de acuerdo a ello llegamos a ciertos acuerdos junto con el paciente.
pero es muy posible de que haya una resistencia. Pero si estoy hablando de posibilidad, porque se tiene que conversar netamente y de manera directa con el paciente. Camila, va a depender mucho de la morbilidad que manifieste la persona. Bien, a ver, Pamela, cuando por ejemplo nos llega el paciente y obviamente me presento, le explico un poquito acerca de mí, pero inmediatamente yo no le voy a preguntar, ¿y cuál es el motivo de consulta? ¿O qué te trae por aquí? No, ¿sí? Sino que podríamos realizar alguna pregunta como, ¿qué tal el clima? ¿O se te fue muy lejos venir hasta aquí? Bien, por ejemplo, hay pacientes que en mi caso a veces se pierden, ¿no? Y me dicen, me perdí, ay, ¿cómo es que llegaste hasta el lugar? No, es que pregunté. Entonces ya estamos hablando quizás de otra cosa, de otra situación y no netamente de la problemática. Bien. Y ya después, cuando vemos que el paciente se siente un poquito más cómodo, ya nos presentamos, le preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual la persona acude a la consulta? Ahora, una de las preguntas que yo también suelo realizar es la siguiente. Si antes había asistido a una psicoterapia, ¿cómo le fue durante este proceso? ¿Cuál fue el motivo en ese entonces por el cual asistió a la psicoterapia? ¿Bien? ¿O qué otros servicios también el paciente ha asistido? Y quizás abandonó. También le pregunto por qué, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual el paciente decide ya no asistir a la psicoterapia? Sí, porque eso también nos brinda mayor información. Bien, entonces recuerden siempre hacer una buena anamnesis, que es toda la vida del paciente, ¿no? La historia de la enfermedad, también los antecedentes personales, antecedentes familiares, entre otros, ¿no? Que es todo un tema en sí, la anamnesis. El examen mental también, ¿sí? Observar, ver, evaluar si el paciente se encuentra orientado en las tres esferas, es decir, en la esfera de tiempo, persona y lugar, cómo es su lenguaje, si es fluido, su pensamiento, si tiene coherencia, su atención, concentración, ¿sí? Entre otros, todo lo que implica el examen mental. ¿Ya? Y como les decía, en la TCC también tenemos que abordar 4 respuestas. Las respuestas cognitivas, la respuesta afectiva, fisiológica y la respuesta motora, que es la conducta. ¿Bien? Cognitivo, ¿qué pensaba o qué piensa de esta situación? Afectivo, ¿cuáles son las emociones que el paciente manifiesta? Fisiológicos, cómo reacciona su cuerpo, qué sensaciones corporales experimenta. Y motor, cuáles son las conductas que realiza o que de repente omite. Y algunas otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo empezó? ¿Dónde? ¿Cómo pasó la primera vez? Desde ese entonces se agravó, se mantiene en cuanto a intensidad. Claro que esto va a depender mucho del diálogo y de la entrevista que se tenga con el paciente. Eso sí, ¿bien? Entonces, no es algo como que bien parametrado, sino que va a depender mucho de la entrevista semiestructurada que se aplica, ¿no? A ver, un momentito. Ya. Bueno, aquí tenemos como que un formato, según Maldonado, ¿no? De la historia clínica. Los datos de filiación, que son los datos generales del paciente, los síntomas en los niveles cognitivos, afectivos, conductuales, físicos, las áreas afectadas en la vida de la persona, ¿no? El trabajo, familia, quizás relaciones interpersonales, entre otros. La historia del problema actual. Bien, otros problemas que quizás también manifieste el paciente, la historia familiar, los antecedentes, de repente por ahí algunos de su familia fue diagnosticado con con algún trastorno,
quizás también recibió algún tratamiento farmacológico, psiquiátrico, ¿bien? Y la historia personal. Ahora, se le puede dejar una tarea también, por ejemplo, que redacte una pequeña autobiografía en el cual narre los acontecimientos más importantes de su vida, tanto positivo como negativo. Y esto también nos brinda información para saber por qué el paciente califica esa situación como positivo o como negativo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿No? Que probablemente lo tenga presente y que quizás aún le esté afectando ahora, en la actualidad, probablemente. Claro que esto se tiene que indagar, ¿sí? Entonces se revisa a la siguiente sesión. En el segundo encuentro, ¿sí? A veces terminamos también la entrevista en el segundo encuentro, en la segunda consulta. Bueno, va a depender mucho del manejo de los tiempos y del manejo de la entrevista. Adicionalmente, también aplicamos test, ¿no? Test psicológicos, cuestionarios, autorregistros, por ejemplo, inventario para la valoración de la depresión, la escala de depresión de Hamilton, escala de actitudes disfuncionales, el inventario de autoestima, cuestionario de pensamientos automáticos, de repente el Milon, de repente el Eisenbaum, si quiero, y también, ¿no? Parte del motivo de consultas, por ahí, ¿no? Personalidad, bueno, ya va a depender de toda la evaluación y el proceso que ustedes realicen, ¿bien? Y también tenemos los criterios, ¿no? Criterios de diagnóstico según el DSM. En este caso vamos a ver específicamente dos, ¿bien? Trastorno de depresión mayor y el trastorno depresivo persistente, también conocido como la distimia. Bien, sin embargo, también hay otros, así que les sugiero que puedan leer, ¿sí? E indagar más acerca de ello. Entonces, trastorno de depresión mayor. El paciente tiene que cumplir ciertos criterios. Primer criterio, debe presentar 5 o más, a ver, espérame, ya. 5 o más de los siguientes síntomas, los cuales han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas, ¿bien? Y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es el estado de ánimo o de la pérdida de interés o de placer. Nuevamente, el paciente debe de presentar 5 o más de los síntomas durante 2 semanas. ¿Cuáles son estos síntomas? Estado de ánimo deprimido, ojo, la mayor parte del día, casi todos los días, según lo que manifiesta el paciente o la observación de otras personas que son cercanas a este. Bien, segundo síntoma, disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o también aumento del mismo. ¿Sí? 4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Fatiga o pérdida de energía también casi todos los días. 7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días. 8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, tomar decisiones, también casi todos los días. 9. Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado. También puede ser intento de suicidio o
el paciente ya tiene un plan específico para llevar a cabo el suicidio. Entonces, les pregunto, de estos 9 síntomas, ¿cuántas mínimo debe presentar el paciente en la depresión mayor? En el chat van a colocar sus respuestas. 5 a más. Excelente. ¿Por cuánto tiempo? Muy bien. ¿Los demás? Muy bien, Paola, Pamela. 5 más, dependerá del caso clínico, nos comenta Paola. ¿Cuántos síntomas? 5. ¿Durante cuánto tiempo? Excelente. 2 semanas, 15 días. ¿Sí? Bien. Ello en cuanto al criterio A. A ver. Ok. Camila. La persona debe presentar al menos 5 síntomas de estos 9 que ves en pantalla durante 2 semanas. Entonces, durante estas 2 semanas, el paciente como mínimo va a presentar 5 o más de estos síntomas. Y eso se tiene que indagar en la entrevista. Bien, ello lo encuentras también en el DSM-5. Ok. Criterio B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Bien. Criterio C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o una afección médica. Por eso es importante también indagar, preguntar en la entrevista. D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. Bien, entonces esto permite realizar el diagnóstico diferencial. Bien, y nunca hubo un episodio maníaco o hipomaníaco. Y eso también se pregunta. ¿Listo? Vamos a ver un pequeño video precisamente de la depresión mayor. No podía levantarme de la cama. Me obligaba a comer. No tenía motivación para hacer ejercicio, para estar con la gente, nada. En verdad me gustaba tocar el piano, pero cuando estaba deprimido no me interesaba tocarlo. Pensaba que ya no tenía razones para seguir aquí. Estas son las voces del trastorno depresivo mayor. Todos hemos pasado por un periodo en el que nos sentimos tristes y sin esperanza, pero el trastorno depresivo mayor es más que eso. Lo sé, una de esas voces es la mía. Nunca le desearán la depresión a nadie, pero millones de personas la han padecido. Afecta nuestras vidas, relaciones y planes a futuro. Los hace sentir sin esperanza, pero 3 cosas son ciertas. La depresión no es una elección. No significa que sean débiles y la depresión puede tratarse. Su doctor puede diagnosticar trastorno depresivo mayor o TDM si tienen síntomas varios días por al menos 2 semanas. Parece que no es mucho tiempo, pero pregunten a quien lo haya padecido y les dirán que parece una eternidad. Los síntomas principales son estado depresivo o anedonia. El estado depresivo es sentirse triste o decaído, lo que mucha gente experimenta, excepto el TDM, que es grave y no desaparece. La anedonia
significa la pérdida de placer. En mi caso, tocar el piano siempre me hizo feliz, y cuando me deprimí, ya no quería tocar. Los demás síntomas del TDM incluyen cambios en el apetito y peso. Pueden aumentar o disminuir. No tenía apetito y me forzaba a beber esas bebidas proteicas de lata para no pasar hambre. La culpa. Es más que la culpa típica que todos sentimos de vez en cuando. Con TDM, la culpa te hace sentir despreciable. Se apodera de tus pensamientos. Problemas de sueño. Algunos no pueden dormir o despiertan muy temprano y ya no reconcilian el sueño. Otros duermen todo el día. Dificultad para pensar o concentrarse. Me costaba mucho trabajo tomar decisiones. Era frustrante para mis amigos. No podía evitarlo. Permanecer impaciente o agitado o muy lento. Sentía que vivía en cámara lenta. Fatiga. Sentirme cansado todo el tiempo era devastador. No tenía energía para nada. Pensamientos suicidas. Esta es la parte de la depresión que es peligrosa. Si ustedes o alguien que aman tienen pensamientos sobre lastimarse o suicidarse, busquen ayuda inmediata. Llamen al 911 o llamen al teléfono o chat de Prevención Nacional del Suicidio, que siempre está disponible. Aunque el TDM es doloroso, hay esperanza. Existen tratamientos funcionales para la depresión. Hable con su doctor o especialista en salud mental. Pidan ayuda. Sí funciona. La gente puede lograr tener una vida feliz, así como yo. Bien, les envío nuevamente el enlace. Bien. A ver, Pamela. Bueno, sí, ¿no? Esa conducta tienden a hacerlo, pero no es realmente lo ideal, ¿no? Porque ello estimula más la emoción, intensifica mayor la emoción, intensifica más, ¿no? La emoción. Y también va a depender mucho también de la sensibilidad del paciente, la interpretación que realiza, ¿no? Le podríamos preguntar qué siente de su cuerpo, qué pensamientos surgen en ese preciso momento. Hay que indagar, pero puede ser también la sensibilidad o de repente algunos recuerdos que lo asocia con este tipo de situaciones o de eventos. ¿Ya? Tenemos el trastorno depresivo persistente, distimia, que también, según el DSM, el paciente debe cumplir con los siguientes criterios. Criterio A. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los que está ausente, según también se desprende la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. Y que cambia aquí durante un mínimo de 2 años. Bien. Criterio B. Presencia de 2 o más de los siguientes síntomas durante la depresión: poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza. 2 o más de estos síntomas durante la depresión. Ahora, este estado de ánimo deprimido debe estar presente durante un mínimo de 2 años. Criterio C. Durante el periodo de estos 2 años, la persona nunca ha estado sin los síntomas del criterio A y del criterio B, estado de ánimo deprimido o 2 o más de estos síntomas durante 2 años. Bien, la persona nunca ha estado sin los síntomas del criterio A, del criterio B, durante más de 2 meses seguidos. ¿Sí? Por eso
indagamos siempre en la entrevista. ¿Qué quiere decir? Que la persona durante 2 años no estuvo sin el criterio A, sin el criterio B, durante 2 meses seguidos. ¿Sí? Nunca ha estado sin estos síntomas del criterio A y del criterio B. D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor puede estar continuamente presentes durante 2 años. Es decir, el trastorno que hemos visto hace un momento. Criterio E. Nunca hubo un episodio maníaco o hipomaníaco y nunca se han cumplido los criterios de un trastorno ciclotímico. Bien, que eso también es importante averiguar e indagar. Criterio F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo persistente, esquizofrenia, trastorno delirante u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otro trastorno psicótico. ¿Sí? Nos permite realizar el diagnóstico diferencial. Criterio G. Los síntomas no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o alguna afección médica. Y el último criterio. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Bien, entonces, en la distimia son 2 años. En la depresión mayor son 2 semanas. ¿Sí? Tengamos cuidado con los tiempos. Y bueno, a esto también lo van a encontrar en el DSM para que ustedes puedan especificar el inicio, bien, si es con algún síndrome o con episodio de depresión mayor persistente, ¿sí? Especificar también la gravedad, etc. Listo. A ver, vamos entonces a abordar ahora lo que son los autorregistros y la autoobservación. ¿Sí? A ver, esta herramienta ayuda bastante para que el paciente poco a poco pueda tomar conciencia de su propio comportamiento, ¿sí? Y que en el proceso de la psicoterapia, este comportamiento va a ir siendo modificado. Bien, no solo en cuanto a comportamiento, sino también en cuanto a sus pensamientos. De este modo, le permite al paciente controlar su progreso y también adquiere una función de feedback que fortalece el comportamiento de cambio, ¿sí? Durante el proceso. Así es un autorregistro, Camila, que es el básico, ¿sí? En el cual tendrá que escribir la fecha, la situación, la emoción, pensamiento y la conducta. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué hice? Tenemos otros modelos de autorregistro, ¿no? Que es justamente lo que les mencionaba. Este es el registro básico. Fecha, la situación, qué sucedió, qué pasó. Pensamiento, qué pensé sobre esta situación. Emoción, y lo voy a medir en una escala del 1 al 10, siendo 10 el nivel máximo. Por ejemplo, tristeza en un nivel 10. Conducta, ¿qué hice? ¿Sí? A ver, un ejemplo. El día lunes, no sé, lunes 20. Situación, ¿qué sucedió? Discutí con mi pareja. ¿Qué pensé sobre lo sucedido? Que se quiere divorciar, que ya no me quiere, que me es infiel, que me va a dejar, me va a abandonar. Emoción, tristeza, del 1 al 10 en un nivel 10. Quizás miedo en un nivel 9, ¿no? Cólera en un nivel 10, dependiendo. ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi conducta? Fui a buscarlo a su trabajo.
O me contacté con sus amigos para saber dónde estaba, ¿no? O de repente me fui de mi casa para tener un tiempo para mí, ¿no? Dependiendo de la persona. ¿Sí? Este es el autorregistro. Y aquí tenemos que tener cuidado porque hay pacientes que confunden, ¿no? Que justamente les mencionaba en la primera clase. Se confunde el pensamiento con la conducta o el pensamiento con la emoción. Entonces se les psicoeduca qué es un pensamiento, qué es una emoción, qué es una situación, qué es una conducta. Se le pone ejemplos y el paciente después va a realizar su autorregistro en la sesión para que nosotros observemos si las respuestas son adecuadas. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el autorregistro de los días grises. Va a tener que establecer el día, la situación. ¿Qué me entristeció? Bien, aquí cambia esto. ¿Qué pensé sobre ello? Pensamiento. ¿Qué sentí? Intensidad de la emoción número 1, del 1 al 10. Puse acá tristeza, quizás 10. ¿Qué hice ante ello? ¿Cuál fue mi estrategia y la intensidad de la emoción número 2? Ahora, les pregunto, ¿para qué o por qué será importante preguntar cuál es la estrategia del paciente? En este autorregistro se está aplicando ello. ¿Por qué será importante conocer la estrategia del paciente? Ya, muy bien, Karen. ¿Qué más? Los demás, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Muy bien, Pamela. ¿Cómo es esta competencia de la resolución de problemas o de situaciones tediosas? Si son estrategias adecuadas, inadecuadas para poder modificar. A ver, por aquí nos comentan para poder ayudarle en su proceso, porque así sabremos cuál es su forma de actuar y pensar ante estas emociones recurrentes. Muy bien. Identificar indicadores de riesgo en cuanto a su comportamiento. Excelente, Karen. En efecto, de repente su estrategia es el consumo de alcohol. ¿Y qué emoción surge? Quizás por ahí calma, ¿no? Que podría funcionar como un refuerzo. Bien, entonces vamos a identificar cuáles son estos comportamientos estratégicos que tiene el paciente ante la situación en un día gris. Tenemos el autorregistro de actividades. Así es, Karen. También no puede suceder. Se establece la fecha, la hora, la actividad planificada, el nivel de agrado anticipado. ¿Cuánto yo creo que voy a disfrutar de esta actividad planificada? La actividad real, el nivel de agrado de esta actividad real y los pensamientos automáticos. Por ejemplo, actividad planificada, salir a comer con mis amigas. Nivel de agrado anticipado. Yo creo que voy a disfrutar en un nivel 9. ¿Ya? Actividad real. ¿Qué es lo que realmente hice? Me quedé en mi cama. Nivel de agrado 1. Pensamientos automáticos. No sirvo ni siquiera para salir. Esto no sirve para mí, etc. ¿Ya? O de repente, quizás sí fue a
comer con sus amigas, pero el nivel de agrado no fue como él esperaba un 9, quizás fue un 5. ¿Bien? Y vamos a indagar qué fue aquello que sucedió para que esta persona no disfrute. Quizás sucedió algo, quizás fue por sus pensamientos, emociones. ¿Qué pasó? Bien. Sí, así sí, Camilo. Puede ser también su método. Registro diario de ánimo. Bien. Ahora, donde dice ansiedad, cólera, tristeza, lo podemos cambiar. ¿Sí? Es decir, en su autorregistro básico, quizás en la emoción predomina la ansiedad, tristeza y la ira, ¿no? O predomina la emoción o el sentimiento de la ansiedad. Bueno, dependiendo. Yo voy a tomar estas emociones y las voy a aplicar en este registro diario de ánimo. Bien, entonces le decimos, en una escala del 1 al 10, el número que corresponda a su promedio de estado de ánimo va a tener que colocar. Entonces, del 1 a 3 significa un ánimo leve, ligero. De 4 a 5 significa un ánimo moderado. De 6 a 8, un ánimo elevado. Y de 9 a 10, un ánimo severo. Entonces, el paciente tendrá que hacer un promedio. Por ejemplo, el día lunes, sentí ansiedad en un nivel leve, quizás en un punto 3. Cólera en un nivel 1. Y tristeza de repente en un nivel 8. Bien, entonces va a tener que ir registrando el promedio de estas emociones predominantes. ¿De dónde se obtuvo ello? Del primer autorregistro, de las emociones que suelen ser experimentadas con mayor frecuencia. ¿Sí? Y también ustedes podrían realizar su línea base. Es un dato que se toma como inicio para establecer los valores futuros y alcanzar valores dependientes, ¿no? Si son altos, más bajos. ¿Sí? Lo cual va a servir para evaluar el grado del cumplimiento de las metas en el proceso psicoterapéutico. Entonces, cuando yo realice la línea base, puedo realizar de la conducta como también de la emoción. ¿Y de dónde yo voy a obtener la información necesaria? Del autorregistro. Por ejemplo, este es el autorregistro básico. Situación. Bien, Aarón era la expareja. Aarón me llamó y me dijo para encontrarnos y hablar. Que sentí ansiedad en un nivel 9, felicidad en un nivel 9. ¿Qué pensé? Necesito encontrarme con él y vamos a retomar la relación. ¿Qué hice? Le respondí que sí, salimos y tuvimos intimidad. Otro día, le escribí a Aarón y no me contestó a pesar que le insistí. ¿Qué sentí? Ansiedad en un nivel 9, tristeza en un nivel 8. ¿Qué pensé? Que no me quiere, creí que íbamos a retomar la relación, pero sus actitudes me dicen todo lo contrario. ¿Qué hice? Fui a buscarlo a su trabajo, a su casa, hablé con sus amigos para ubicar. Bien, entonces vamos a hacer la línea base de la emoción. Entonces yo tomo estos valores, los puntajes 9, 8, 7, 10. Una vez que yo ya obtengo esta información en un Excel, ustedes hacen su línea base, como ven en pantalla. Por ejemplo, el día viernes, en un nivel quizás 1, sentí cólera y culpa, pero de repente en un nivel 8, sentí tristeza,
en un nivel 8.5, en un nivel 9, ¿no? Ya dependiendo de lo que registre el paciente, sentí ansiedad. ¿Sí? Entonces, este es un gráfico que es la línea base. Línea base, ¿por qué? Porque se toma como inicio para establecer los objetivos futuros, ¿no? Según los indicadores que obtenemos en la primera evaluación. Ok, es la intensidad, Camila, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo en un termómetro del 1 al 10, ¿qué tan intenso es la emoción? Por ejemplo, la ansiedad, en un nivel 8, ¿sí? Que es un nivel alto. Pero si yo digo, bueno, yo creo que la ansiedad lo experimenté en un nivel 3, es un nivel más bajo. No, en un nivel 10, donde quise controlar los síntomas de la ansiedad, pero no pude. Es un nivel muy alto. Entonces, los numeritos hacen referencia a la intensidad. Clasifica la intensidad como si fuera un termómetro emocional. El 1 es bajo y el 10 es un nivel máximo. Ok. Bien. Listo. Por otro lado, vamos a realizar el análisis topográfico de la conducta y el análisis funcional de la conducta. El análisis funcional tiene como objetivo identificar aquellas variables que influyen en la persona, influyen en el comportamiento. De este modo, identificaremos los antecedentes y los consecuentes. ¿Qué son los antecedentes en el análisis funcional de la conducta? Son aquellos acontecimientos que ocurren inmediatamente antes de haber emitido la conducta problemática. ¿Qué pasó antes de que mi paciente se autolesione? ¿Qué pasó antes de que mi paciente consuma alcohol? ¿O qué puede estar provocando este consumo de alcohol? ¿O qué puede estar provocando la autolesión? Bien, y hay antecedentes externos e internos. El antecedente externo es aquello que sucede fuera de la persona. Incluso puede ser observado o percibido por los demás. Y el antecedente interno es todo aquello que sucede dentro de la persona. Por ejemplo, sensaciones, imágenes, pensamientos, recuerdos. ¿Sí? Y los consecuentes son acontecimientos que ocurren después de haber emitido la conducta problemática. ¿Qué pasó después de que mi paciente se autolesione? ¿Qué pasó después de que mi paciente salga corriendo de la exposición? Y de la misma manera, hay consecuentes externos y consecuentes internos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. A ver, aquí tenemos la respuesta. Consumo de alcohol, que es una conducta problemática, porque posiblemente sea en exceso. ¿Ya? Para yo hallar el antecedente, voy a realizar estas dos preguntas. ¿Qué sucedió antes de que tú consumas alcohol? ¿O qué crees que puede estar provocando el consumo de alcohol? Y el paciente refiere lo siguiente. Bueno, es que recordé cuando terminé con mi pareja. Ahora, les pregunto, ¿será un antecedente interno o externo? Excelente, Ariane. Interno. ¿Por qué? Porque recuerdo, ¿sí? ¿Quién recuerda a la persona? ¿Dónde sucede? Dentro de, ¿verdad? Recuerdo cuando terminé con mi pareja. Hallamos el antecedente. Ahora vamos por el consecuente. Y le pregunto, ¿qué pasó después
de que tú consumas alcohol. O la pregunta que yo más utilizo, ¿qué consigues consumiendo alcohol? Y el paciente me dice, evito sentir el dolor y olvidar mi pena. ¿Será un consecuente interno o externo? Evito sentir el dolor y olvidar mi pena. ¿Será consecuente interno o externo? Interno. Bien, entonces, recuerden estas dos preguntas. ¿Qué sucedió antes o qué pasó después? Como también, ¿qué puede estar provocando la conducta y qué consigues con eso? Para hallar el antecedente y para hallar el consecuente. Bien, vamos a ver un caso de Miriam. A ver, Miriam refiere sentirse inestable. En las últimas semanas tiene pensamientos tales como no tengo ganas de vivir, fácil sería morir, estoy harta de mi vida. Menciona que cuando se siente sola, aburrida y triste, busca salir y conocer gente nueva para divertirse. Se embriaga y tiene relaciones sexuales sin protección con personas desconocidas. En otras ocasiones, discute con sus padres cuando estos critican su falta de responsabilidad con las tareas del hogar. Ella se irrita mucho con sus comentarios, levanta la voz, grita y prefiere estar lejos de él. ¿Bien? ¿Cómo o con qué pregunta puedo hallar el antecedente? ¿Qué pregunta puedo realizar para hallar el antecedente? ¿Qué preguntas puedo decir o plantear? ¿Qué pasó antes de que tú realices tal cosa? ¿Bien? ¿O qué puede estar provocando esta conducta? ¿Dónde encuentro, ay, a ver un momentito, dónde encuentro estas preguntas aquí? Bien, entonces, siempre recuerden, cuando ustedes quieran hallar el antecedente, preguntan qué sucedió antes o qué puede estar provocando la conducta. Cuando quieran hallar el consecuente, qué pasó después o qué consigues con eso. Bien, por ejemplo, se embriaga, tiene relaciones sexuales sin protección con cualquier persona. ¿Qué pasó antes de que tú quieras acudir y tomas alcohol y tienes relaciones sexuales con desconocidos? ¿O qué puede estar provocando esta conducta? Es que me siento sola, aburrida y triste. Antecedente interno. Bien, vamos a hallar el consecuente. ¿Qué pasó después de que tú te embriagues y tengas intimidad con otras personas? ¿O qué consigues con ello? Consigo sentirme deseada, valorada y olvidar momentáneamente mi tristeza. Este consecuente va a funcionar como refuerzo a la conducta. Entonces, en algún momento próximo, cuando la persona, en este caso Miriam, se sienta triste, ella sabe que para sentirse valorada, deseada y olvidar esta tristeza, va a tomar alcohol
y tener intimidad con personas desconocidas. Entonces, el consecuente refuerza, es decir, hace que se mantenga la conducta problemática. ¿Ya? Y esto es importante, chicos, chicas, plantearlo porque nos da mayor información sobre el problema que trae a consulta el paciente. ¿Sí? En las próximas sesiones también lo vamos a ver con la ansiedad. ¿Ya? Ahora, la tríada cognitiva, que lo vimos un poquito la clase anterior. Tenemos una visión negativa de sí mismo, ¿no? En el caso de la depresión. Es decir, el paciente se ve desgraciado, con poca valía, tiende a atribuir sus experiencias desagradables a un defecto suyo. Tiene una visión también negativa del mundo. Piensa que el mundo, que la vida, realiza demandas exageradas o les pone quizás obstáculos insuperables para poder alcanzar sus propios objetivos. Tenemos la visión negativa del futuro, donde tiende a solo esperar el fracaso, privaciones, frustraciones, penas, ¿bien? Y cuando piensa que, o cuando le dicen que va a hacerse cargo de alguna tarea en específica, ya comienza a tener pensamientos negativos de fracaso. No lo voy a hacer bien. Estoy seguro que voy a fracasar. De una visión negativa del futuro. Entonces, nosotros vamos a tener que abordar esta tríada cognitiva. ¿Qué visión tiene el paciente de sí mismo? ¿Qué visión tiene acerca del mundo y acerca de su futuro? La tríada cognitiva. ¿Bien? Y por este lado, tenemos, por ejemplo, la idea irracional, ¿no? El pasado me determina algo que me ocurrió una vez y me conmocionó, debe seguir afectándome inmediatamente. Bien, entonces, de esta idea irracional, la próxima clase lo vamos a ir desglosando poco a poco. Pero para ello sí les voy a pedir que repasen la primera clase, las diapositivas de la primera sesión, donde vimos las creencias intermedias, que hay supuestos, valoraciones y las reglas. Bien, las ideas centrales, porque vamos a hacer también este caso. ¿Sí? Y algunos errores cognitivos que suelo escuchar en los pacientes. Por ejemplo, sola no podré contra el mundo. Para ser feliz debo tener éxito en todo lo que haga. Mi vida no tiene sentido. Para ser feliz debo de ser aceptado o aceptada por todos. O la pregunta, ¿para qué vivir? ¿Bien? Son algunos errores cognitivos que yo suelo escuchar en las consultas y lamentablemente, ¿no? Pero es una realidad al cual nos estamos enfrentando. Y me alegra bastante que ustedes se estén capacitando constantemente para brindar un buen servicio, ¿no? A los pacientes. Bien, aquí tenemos lo que es la bibliografía, en donde hemos obtenido toda la información de la sesión de hoy, ¿sí? Y donde ustedes también, chicos, pueden obtener mayor información. Indaguen, porque el tema es muy amplio, ¿bien? Y cualquier duda, cualquier consulta, ¿sí? Estoy para ayudarlos, para guiarlos, para apoyarlos en lo que ustedes necesiten con relación al curso, ¿bien? Entonces, con eso, pues terminamos ya nuestra segunda clase de TCC en ansiedad y depresión. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias también por su participación constante, su participación activa. Y nos estamos viendo entonces la próxima clase con otro tema también importante y que estoy segura que se van a llevar buenos conocimientos. ¿Listo? No se retiren, por favor, porque tienen una dinámica con nuestro coordinador, ¿sí? Para que puedan participar. Cuídense mucho, que tengan una bonita noche y ya nos estamos viendo el viernes. Entonces le doy el pase a nuestro coordinador.